El imperio televisivo que reinó durante más de una década, Pawn Stars, ahora se desmorona en silencio. Una investigación que al principio solo apuntaba a los libros contables terminó destapando una serie de hallazgos escalofriantes, reliquias antiguas de origen incierto, pruebas de tráfico cultural, y una cadena de sospechas que amenaza con derrumbar por completo la imagen que la familia Harrison construyó durante años. Mientras Reg Harrison se hunde en el dolor por la pérdida de su hijo, Corey Beckhouse Harrison ha sido condenado a cadena perpetua. Pero eso no es el final. Desde una habitación secreta bajo el suelo, comenzaron a revelarse otros secretos, no en Las Vegas, sino en una tranquila zona rural de Iowa. Allí, Frank Fretz, ex estrella de American Packers, desapareció repentinamente tras descubrir una red oscura que podría estar relacionada con decenas de casos sin resolver durante los últimos 40 años. Lo que estás a punto de conocer cambiará para siempre tu manera de mirar el mundo de las antigüedades. Enero de 2025. Las Vegas seguía iluminada como siempre, pero dentro de la tienda Gold and Silver Pawn Shop, antiguo emblema cultural de la televisión de realidad en Estados Unidos, reinaba un silencio inusual. Ya no se oían las risas de los turistas entusiastas ni las cámaras grabando regateos peculiares. En su lugar, se escuchaban los pasos de agentes federales y el crujido de guantes de látex al revisar documentos y cajas de archivos cubiertos de polvo. Al principio, era solo una auditoría rutinaria, supuestamente para revisar los libros contables tras años de crecimiento desmedido. Pero en cuestión de días, se convirtió en una investigación a gran escala. Agentes del FBI, del Servicio de Impuestos Internos, IRS, y del Departamento de Justicia irrumpieron en el archivo de la tienda, donde se guardaban miles de objetos antiguos comprados y vendidos durante más de 30 años. Lo que encontraron superó cualquier previsión: armas antiguas sin registro, reliquias sin documentación, algunas de las cuales habían sido reportadas como robadas de museos locales. Una espada de la guerra civil, un mapa náutico del siglo XVII y una máscara ceremonial atribuida a pueblos originarios de América, todos sin papeles que acreditaran su origen. Cada objeto comenzaba a tejer una narrativa sombría sobre las prácticas comerciales detrás del escenario. Mientras los medios aún no reaccionaban, una noticia estremecía a la familia Harrison. Corey Beckhouse Harrison fue condenado a cadena perpetua por posesión y transacción de bienes de procedencia ilícita, además de estar implicado en una red de lavado de dinero interestatal. Nadie podía creerlo. El hijo rebelde pero simpático de la televisión desaparecía del ojo público con el sonido metálico de unas esposas. La sentencia llegó apenas semanas después de la repentina muerte de Adam Harrison, el hijo menor de Reg, quien había elegido vivir alejado de las cámaras. Adam murió por sobredosis en un pequeño apartamento a menos de 8 kilómetros de la tienda. Su partida dejó a Reg completamente abatido. Días después del funeral, dio una única entrevista a un canal local. Con los ojos hundidos y la voz entrecortada, dijo: «He perdido a mi hijo. Y ahora, estoy perdiendo toda mi vida». En la tienda, los empleados seguían abriendo sus puertas, pero sus rostros mostraban pesar. Los clientes ya no venían por los artículos, sino por los recuerdos. Algunos susurraban entre ellos: «Puede que esta sea la última vez que lo veamos así». Mientras tanto, los investigadores comenzaron a revisar episodios antiguos de Pawn Stars. Las escenas de Reg valorando objetos, Corey negociando precios, y Chum Lee con sus bromas se veían distintas bajo la luz del escándalo. La pregunta surgió: ¿cuántos de esos artículos fueron realmente verificados? ¿Cuántas transacciones ocurrieron fuera de cámara? Un ex asistente de producción, bajo anonimato, confesó: «Siempre elegíamos los objetos más atractivos para grabar. Pero detrás de cámaras, muchas transacciones ocurrían en silencio, sin facturas ni registros. Todos lo sabían, pero nadie se atrevía a cuestionar a Reg». Reg Harrison,
alguna vez reconocido como el profesor de historia sin diploma, se encontraba atrapado en una tormenta fuera de su control. Sus explicaciones sobre la dificultad de controlar miles de objetos o que Corey manejaba el inventario ya no bastaban para sostener su imagen. Los titulares eran contundentes. De estrella de televisión a objetivo de investigación federal. Pawn Stars, el imperio de las antigüedades se derrumba desde dentro. Pero el golpe más devastador vino del público. En redes sociales, los espectadores fieles expresaron su decepción. Veía Pawn Stars para aprender historia y buscar la verdad. Ahora, ya no sé en qué creer. Cuando se apagaron las luces del estudio, Rick tuvo que enfrentarse a la cruda realidad. La tienda legendaria que él y su padre construyeron estaba al borde del colapso. Y esta vez, no había negociación ni frase que salvara la situación. Pero la historia aún no ha terminado. Mientras Rick y sus abogados batallan con la justicia, en un rincón silencioso de Iowa, una casa comienza a revelar sus secretos. Y un viejo conocido, Frank Fritz, está a punto de dejar a todo Estados Unidos sin aliento. 5 de marzo de 2025. En un rincón apartado de Davenport, Iowa, una tierra apacible a orillas del Mississippi, la policía local recibió una llamada de emergencia de James Kenworth, amigo de toda la vida de Frank Fritz. La voz de Kenworth temblaba al teléfono. Frank ha desaparecido. No contesta. Nadie lo ha visto en 3 semanas. Esto no es propio de él. Frank Fritz, ex conductor del programa American Pickers, fue durante más de una década un rostro familiar en la televisión. Desde que se retiró del programa por razones de salud y una ruptura personal con su compañero Mac Wolf, eligió una vida aislada en una antigua casa en medio de una granja de 20 acres, un lugar que él mismo llamaba el santuario de lo olvidado. Cuando la policía llegó al lugar, se encontró con una escena extraña. El auto seguía en el garaje, la luz del porche seguía encendida, la puerta estaba cerrada pero no forzada. Al ingresar, hallaron el café aún caliente en la taza, la billetera y las llaves de Frank sobre la mesa. Pero de él no había rastro. No había sangre. No había señales de forcejeo. Solo una ausencia inquietante y una sensación de alarma que crecía con cada paso. Ante una desaparición tan inexplicable, la policía pidió asistencia al FBI. Un equipo especial de investigación procedente de las Quad Cities fue desplegado de inmediato. Durante la inspección de toda la casa, un detalle menor llamó su atención: el suelo recientemente instalado en la biblioteca tenía una tonalidad y textura distinta al resto. Con herramientas térmicas y sensores de sonido, detectaron un espacio vacío debajo. El 9 de marzo, el FBI comenzó a desmontar cuidadosamente las tablas. Entonces, descubrieron una pequeña trampilla metálica que conducía a una habitación secreta de unos 15 metros cuadrados, completamente ausente de los planos originales de la casa. La sala estaba insonorizada, con paredes reforzadas con materiales antihumedad y antivibración. Pero lo que dejó mudos a todos los agentes fue lo que había dentro: decenas de cuadernos de cuero, cientos de archivos numerados y ordenados, miles de fotografías y recortes de periódico conectados con hilos rojos, como sacado de una película de detectives. No era un almacén de antigüedades. Era el centro de una investigación secreta, una operación que Frank Fritz había llevado a cabo en silencio durante más de 30 años. Y los objetivos en ese tablero no eran simples ladrones o asesinos, sino una red oculta bajo la apariencia de coleccionistas de antigüedades. Según los archivos, todo comenzó con una desaparición en Illinois en 1989. Un amigo de la infancia de Frank desapareció después de alardear sobre haber hallado un jarrón antiguo en un garaje abandonado. La policía no investigó a fondo. Pero Frank no lo dejó pasar.
Con los años, mientras recorría cientos de pueblos y miles de almacenes polvorientos en el programa American Packers, Frank aprovechaba para volver a las escenas, hablar con vecinos y juntar piezas no de objetos antiguos, sino de crímenes sin resolver. Los diarios que dejó revelan un patrón inquietante, una red de tráfico de antigüedades a nivel interestatal que utilizaba tiendas de segunda mano, casas de empeño e incluso programas de televisión como fachada para ocultar el origen ilegal de las piezas. Algunos robos fueron disfrazados de accidentes. Algunos asesinatos, encubiertos mediante la desaparición de pruebas a través de subastas. En el cuaderno número 17, Frank escribió: muchas pruebas no desaparecen. Están en las estanterías. En exhibición. Admiradas. Y nadie sabe que estuvieron cubiertas de sangre. Una de las pistas más relevantes era un mapa que conectaba al menos 17 casos sin resolver desde Iowa hasta Ohio, todos relacionados con coleccionistas de antigüedades, y donde todas las víctimas habían perdido objetos valiosos antes de desaparecer. Lo más perturbador, algunos de esos artículos habían aparecido en televisión, en programas especializados en compra y venta de reliquias. El FBI selló inmediatamente la sala secreta. Las pruebas fueron clasificadas y se formó una unidad federal especial. La pregunta era inevitable. Frank Fritz, coleccionista o investigador amateur capaz de cambiar la historia criminal de Estados Unidos. Sin embargo, a pesar de haber encontrado la sala, Frank seguía desaparecido. La tensión aumentó cuando, en un diario fechado el 12 de febrero de 2025, Frank escribió: mañana veré a Ye para entregarlo todo. Si no regreso, miren debajo del suelo de la biblioteca. El FBI identificó rápidamente a Ye como Johanna Wells, una exfiscal involucrada en varios casos inconclusos en Illinois durante los años 90. Al ser interrogada, confirmó: Frank me llamó. Me dijo que tenía pruebas que podían desmantelar una red oculta. Acordamos vernos el día 13. Pero, nunca llegó. Lo que empezó como una desaparición personal se convirtió ahora en una posible ejecución encubierta, un intento de silenciar para siempre a quien estaba por revelar la verdad. En las últimas líneas de sus notas, Frank escribió: ellos saben que yo sé. Los medios no tardaron en lanzar titulares. Frank Fritz pudo haber sido eliminado por saber demasiado. Comenzó una búsqueda nacional, no solo de un hombre desaparecido, sino de una verdad que llevaba más de 40 años escondida. En Las Vegas, Rick Harrison aún no sabía que, mientras luchaba por salvar lo poco que quedaba de su legado, una habitación subterránea en Iowa comenzaba a derribar el sistema en el que él mismo había depositado su reputación. 22 de marzo de 2025. En la humedad fría del medio oeste estadounidense, un grupo de agentes del FBI avanzaba en silencio a través del espeso bosque, a unos 50 kilómetros al norte de Davenport, Iowa. No llevaban armas ni luces intermitentes, solo abrigos gruesos y una determinación silenciosa mientras seguían las coordenadas emitidas por el teléfono de Frank Fritz el último día que apareció en el sistema de geolocalización. La señal final, emitida a las 18:12 del 12 de febrero, los condujo a una zona despoblada, sin casas, sin paradas de descanso, solo árboles y senderos cubiertos de hojas secas. Y entonces la vieron, una SUV antigua, cubierta de barro, camuflada de manera rudimentaria con lonas y ramas. El vehículo estaba cerrado desde dentro. Tras forzar la puerta, encontraron una maleta con ropa, algo de comida caducada, una mochila con una computadora portátil y varios cuadernos numerados. Pero no había rastro de Frank. Lo que más llamó la atención de los agentes fue un compartimiento secreto instalado en el interior del coche, algo que, según un mecánico de Minnesota, había sido encargado por el propio Frank.
Dentro encontraron una memoria USB encriptada, una dashcam y 3 videos grabados por Frank Fritz frente a la cámara. En el video más reciente, grabado la noche del 11 de febrero, solo un día antes de su desaparición, Frank aparece dentro de la SUV, con el rostro tenso. Si alguien encuentra este video, significa que no llegué a dárselo a Joanna. Sé que lo que tengo puede hacer que algunos lo pierdan todo. Pero si guardo silencio, perderé lo que soy. El video termina con una frase que dejó a todos los agentes en silencio. Dejé la última copia, donde nadie pensaría buscarla. En el viejo silo, bajo el suelo, al noroeste. De inmediato, el FBI amplió la búsqueda. Basándose en la descripción del terreno y coordenadas indirectas, identificaron un silo de grano abandonado a unos 20 kilómetros del lugar del vehículo, en un campo olvidado hace tiempo. El 25 de marzo registraron el sitio. Dentro del silo, bajo una vieja losa de concreto, encontraron un contenedor metálico sellado con soldadura. Tras horas de abrirlo con medidas de seguridad, descubrieron en su interior decenas de documentos originales, fotografías de pruebas, y copias de formularios de subasta de antigüedades que nunca fueron reportadas como robadas, pero que estaban relacionadas con las víctimas de la serie de casos que Frank investigaba. Había una lista detallada de más de 30 objetos, cada uno marcado con número de archivo, fecha de aparición en subasta y nombre del comprador. Muchos de ellos, con estremecedoras coincidencias, habían salido en episodios de programas de televisión sobre antigüedades. Algunos estaban marcados en rojo, probablemente aquellos relacionados con crímenes. En particular, 2 piezas habían sido negociadas públicamente por Rick Harrison en televisión. Los investigadores comprendieron que la coincidencia era imposible. Ya no era una hipótesis. Frank Fritz había seguido el rastro de las pruebas durante 3 décadas y parecía haber llegado demasiado cerca de la verdad. El 27 de marzo, el FBI lanzó formalmente la Operación Perseus, inspirada en el héroe griego que mató a Medusa con un espejo, reflejando su objetivo: exponer una red que se ocultaba detrás del prestigio de la historia y el espectáculo televisivo. Simultáneamente, los videos desencriptados del portátil de Frank revelaron aún más. Había grabado llamadas, conversaciones y escenas de subastas que consideraba fraudulentas, en las que participaban figuras reconocidas del mundo de las antigüedades. En un fragmento de audio, se escucha a Frank susurrar a alguien: "Ya no sé en quién confiar". Incluso algunos ex policías a los que pedí ayuda, empiezo a creer que también forman parte de esto. El FBI empezó a cruzar la lista de invitados de subastas de los últimos 20 años con los registros de casos sin resolver. Se consolidó una lista de más de 17 sospechosos, entre ellos comerciantes, subastadores y al menos 2 personas que habían aparecido como expertos en televisión. Los medios comenzaron a filtrar información. Titulares impactantes surgieron. Frank Fritz, cazador de tesoros o investigador involuntario. La pesadilla de Pawn Stars alcanza a American Packers. Detrás del precio hay sangre, antigüedades, asesinatos y el silencio de la TV. Mientras tanto, Rick Harrison, aún bajo investigación federal en Las Vegas, recibió una copia del video de Frank a través de su abogado. Un testigo declaró que, al terminar el clip, Rick solo pronunció una frase, con voz apagada. Entonces, desde el principio, no sabíamos que nos estaban usando. En Iowa, los investigadores aún no han encontrado a Frank. Pero saben que está vivo. Y tal vez, aún está ensamblando las piezas finales de un rompecabezas que lleva 30 años construyendo. 5 de abril de 2025. A las 4 de la madrugada, equipos de respuesta rápida del FBI llevaron a cabo redadas simultáneas en 16 ubicaciones repartidas por todo el medio oeste de Estados Unidos, desde tiendas de antigüedades en Illinois, almacenes en Iowa, hasta casas de subastas discretas en Missouri.
Todas las direcciones fueron identificadas gracias a coordenadas, documentos y grabaciones que Frank Fretz había dejado en su SUV y en el silo abandonado. La operación se realizó con absoluto sigilo. Sin advertencias, sin margen de reacción. En cada lugar, el FBI confiscó cientos de objetos antiguos, muchos de los cuales coincidían de forma escalofriante con la lista de pruebas que Frank había registrado en sus diarios. En un almacén en las afueras de Des Moines, los agentes encontraron una sala con la misma estructura que el cuarto secreto de Frank: paredes insonorizadas, luces empotradas, estanterías organizadas por año y región. En una de ellas, hallaron un reloj de péndulo que se creía desaparecido desde un asesinato en 1998 en Wisconsin. La víctima, un coleccionista privado encontrado atado en su dormitorio, con todas sus antigüedades robadas. El reloj estaba casi intacto, salvo por un detalle revelador: el logotipo del fabricante había sido limado, una clara señal de alteración para ocultar su procedencia original. En otro punto, una tienda aparentemente común en Springfield, los agentes descubrieron un cuaderno escondido en un cajón, con un registro detallado de transacciones de artículos no declarados durante 10 años. La lista coincidía casi por completo con las notas de Frank, tanto en descripciones como en fechas y lugares. Pero el hallazgo más impactante se produjo en una cabaña aislada en la zona rural de Missouri. Allí, encontraron un taller secreto equipado con herramientas especializadas para modificar o camuflar las características originales de las piezas, grabados añadidos, eliminación de marcas del tiempo, firmas falsas, y restauraciones con compuestos diseñados para ocultar grietas, todo para renovar antigüedades y dificultar su rastreo. En el taller también había un mapa con múltiples chinchetas rojas, marcando lugares donde ocurrieron crímenes o desapariciones, exactamente los sitios mencionados por Frank en sus diarios. Esto llevó al FBI a confirmar sus sospechas: la red no solo se dedicaba al tráfico ilegal de antigüedades, sino que estaba vinculada a delitos graves, incluso homicidios premeditados para apropiarse de bienes. Al finalizar el día, 12 personas fueron arrestadas, entre ellas 3 figuras prominentes del mundo de las subastas. 2 más, sorprendentemente, eran un exjefe de policía y un investigador retirado, ambos involucrados en casos de desapariciones entre 1990 y 2005. Los archivos internos revelaron una verdad espeluznante: estos individuos manipularon pruebas, alteraron informes forenses y, en algunos casos, desviaron objetos incautados a terceros a cambio de dinero en efectivo o artículos de valor similar. El total de objetos recuperados en la Operación Perseus ascendió a casi 1.200 piezas, desde monedas antiguas y estatuillas egipcias hasta libros raros procedentes de bibliotecas europeas. Al menos 14 de estos artículos habían aparecido en episodios de Pawn Stars u otros programas similares. En redes sociales, los usuarios comenzaron a buscar escenas antiguas, capturarlas y compararlas con las listas publicadas por los medios. Un video se volvió viral mostrando a Rick Harrison evaluando un espejo dorado que, según el FBI, podría ser una prueba clave en un robo de museo ocurrido en Ohio en 2001. La presión mediática aumentó. El público comenzó a cuestionarse. ¿Los rostros de la televisión sabían que estaban siendo parte de una red ilegal? ¿O fueron cómplices? En una breve rueda de prensa, un portavoz del FBI declaró: "No descartamos ninguna posibilidad. Estamos investigando a todos los vinculados, incluyendo a quienes evaluaron, manipularon o aparecieron junto a los objetos sospechosos". La prensa respondió de inmediato con titulares como: "La cultura pop, la televisión de realidad y la oscuridad tras las cámaras". Al mismo tiempo, un analista forense especial, enviado desde la sede en Washington, comparó decenas de piezas recuperadas con archivos confidenciales de museos nacionales, colecciones privadas y centros de investigación histórica. Resultado preliminar: al menos 25 objetos provenían del extranjero,
principalmente de Egipto, Grecia, Turquía y México. Durante una audiencia privada en el Congreso, un representante del Departamento de Estado advirtió sobre el riesgo de una crisis diplomática cultural si los países propietarios de los objetos exigen su devolución. Algunos legisladores propusieron endurecer la regulación de programas de televisión sobre antigüedades, exigiendo certificaciones legales independientes antes de emitirlos. En medio del escándalo, Rick Harrison, aún lidiando con la pérdida familiar y múltiples acusaciones, solo declaró, a través de su abogado: si esos objetos están relacionados con delitos, yo seré el primero en querer que se sepa la verdad. Pero esa afirmación no logró contener la ola pública. Porque a estas alturas, ya nadie cree que solo una persona supiera la verdad. Y el nombre de Frank Fritz, el cazador de tesoros olvidado, se convirtió en el detonante del colapso total de un imperio de la cultura pop. Y, aún así, la verdad no ha terminado de revelarse. El 18 de abril de 2025, una llamada inesperada llegó a la oficina del FBI en el norte de Minnesota. El interlocutor, dueño de un taller de motocicletas, afirmó que un hombre idéntico a Frank Fritz había pasado por su local semanas antes, conduciendo una Harley Davidson antigua, pagando en efectivo, y solicitando la instalación de un compartimento oculto dentro del vehículo. La investigación dio un nuevo giro. 20 de abril de 2025. Cuando la oficina del FBI recibió la información procedente de un taller de motocicletas en el norte de Minnesota, los agentes se movilizaron de inmediato. El dueño del taller, un hombre de mediana edad llamado Richard Gallows, afirmó que unas 3 semanas antes, un cliente extraño había visitado su establecimiento. Llegó montado en una Harley Davidson antigua, con una gorra que le cubría el rostro, gafas oscuras, barba espesa y un andar cojeante. Pero lo que Gallows no pudo olvidar fue su voz y su mirada. Yo he visto American Pickers. Aunque trató de ocultarse, no hay duda, era Frank Fritz, aseguró Gallows. Frank pidió que le arreglaran los frenos y cambiaran las bujías, pero lo más peculiar fue su solicitud de instalar un compartimento secreto dentro del asiento de la moto, lo justo para esconder una memoria USB o un pequeño dispositivo. Pagó en efectivo, no permitió que le tomaran fotos y dijo que se internaría en el bosque durante unos días para descansar en soledad. El FBI delimitó rápidamente la búsqueda en los bosques cercanos. Tras 3 días de intensa exploración, hallaron un sendero casi invisible, cubierto de maleza y nieve, que conducía a una cabaña aislada, inexistente en los mapas públicos. 23 de abril. El equipo táctico rodeó el área. No había señal telefónica ni cobertura satelital. Solo una cabaña de madera con humo saliendo suavemente de la chimenea. Tras confirmar que no había peligro, tocaron la puerta. Y entonces, Frank Fritz apareció, visiblemente más delgado, con la barba completamente blanca, el rostro cansado pero lúcido. En sus manos no llevaba armas ni papeles, sino una taza de té caliente y una pregunta sencilla. ¿Encontraron lo que dejé bajo el suelo? Frank no opuso resistencia. No intentó huir. Invitó a los agentes a pasar. El interior era ordenado, incluso acogedor, estanterías llenas de libros, una mesa de trabajo, una vieja máquina de escribir y un mapa en la pared lleno de anotaciones en tinta roja. Una vez garantizada su seguridad, Frank comenzó a contar todo. Su investigación comenzó por una obsesión personal, la desaparición de su amigo de la infancia, Brian, quien le había dicho que había encontrado un jarrón antiguo valioso, y luego desapareció sin dejar rastro. La policía concluyó que Brian se había escapado. Pero Frank nunca lo creyó. Aquella pérdida lo marcó para siempre. Cuando se unió a American Pickers, Frank empezó a usar los viajes del programa para investigar el caso, aparentando buscar antigüedades, mientras en realidad entrevistaba a vecinos.
Visitaba lugares donde habían ocurrido desapariciones y rastreaba objetos sospechosos. Con el tiempo, los casos aislados revelaron un patrón inquietante: objetos robados de gran valor reaparecían en subastas privadas, algunos incluso blanqueados a través de programas de televisión. Frank relató, con voz firme y fría: vi una vez una cajita de joyas que sé que era de la madre de Brian. Apareció en una subasta en Illinois. Desde ese momento supe, no era casualidad. Era un sistema. Durante casi 30 años, recopiló pistas, documentos, fotografías y trazó el mapa de una red de contrabando de antigüedades interestatal que conectaba tiendas, casas de subasta y, lo más escalofriante, a varios miembros de las fuerzas del orden. Cuanto más profundizaba, más evidente se volvía que esta red no solo traficaba antigüedades, sino que también estaba implicada en al menos 11 homicidios sin resolver, cuyas víctimas eran coleccionistas privados o custodios de piezas valiosas. El evento que lo llevó a desaparecer fue una subasta en Chicago a principios de febrero. Allí, reconoció un reloj robado durante un asesinato en 1996, una pieza única por su mecanismo personalizado. Le hice unas preguntas al vendedor y su expresión cambió de inmediato. Ahí entendí que me estaban vigilando. Esa noche, recibió una llamada anónima. Nadie hablaba. Solo se oía una respiración. Luego, las luces de su casa parpadearon de forma extraña. Las cámaras de seguridad fueron desactivadas. Frank supo que, si no actuaba, todo su trabajo de 30 años sería enterrado. Activó su plan de emergencia, fingió su desaparición, dispersó las pruebas en múltiples lugares y esperó a ver si el FBI sería capaz de reconstruir el rompecabezas. No huyó por miedo, sino por asegurar que, si moría, la verdad sobreviviría. Tras terminar su relato, entregó la última copia de todos los documentos, incluidos videos confrontando a personas que habían aparecido en televisión, algunos quizás sin saberlo, otros tal vez ignorando deliberadamente el origen de ciertas piezas. El FBI lo incorporó de inmediato al programa de protección de testigos. Su estado de salud era frágil, pero aún mantenía una mirada firme y decidida. Cuando un agente le preguntó: ¿por qué hizo todo esto? No fue por dinero. Tampoco por fama. Entonces, ¿por qué? Frank sonrió. Porque si no lo hacía yo, nadie lo haría. Todos pensaban que era un vagabundo que compraba basura. Pero yo sabía exactamente qué estaba buscando. Al día siguiente, los medios titularon: Frank Fretz está vivo. Y fue él quien desmanteló todo un sistema. Mientras tanto, en Las Vegas, Reg Harrison, ahora oficialmente despojado de la dirección de Pawn Stars, dijo en privado a sus allegados: si lo hubiera sabido antes, jamás habría comprado ese espejo. Mayo de 2025. El nombre de Frank Fretz ya no es solo el de una figura televisiva. Tras ser confirmado por el FBI como testigo clave en la Operación Perseus, toda la documentación recopilada por él durante 3 décadas fue incorporada oficialmente como prueba judicial. En menos de 2 semanas, se emitieron 23 nuevas órdenes de arresto en 5 estados: Iowa, Illinois, Wisconsin, Missouri y Ohio. Lo que conmocionó a todo Estados Unidos no fue solo la cifra, sino las identidades de los acusados. Entre ellos se encontraban 2 subastadores de nivel nacional, colaboradores de museos importantes, 3 expertos en antigüedades que habían aparecido en televisión junto a Reg Harrison y Mac Wolf, un experito del FBI acusado de falsificar certificados de procedencia para decenas de objetos. Y lo más grave, 5 de los imputados fueron acusados de asesinato en primer grado, con pruebas que indicaban que participaron directa o indirectamente en la muerte de propietarios de piezas valiosas, con el fin de apropiarse de ellas, alterar sus características y revenderlas en subastas privadas.
El Departamento de Justicia celebró una rueda de prensa masiva en Washington, D.C. Un portavoz especial del FBI declaró: "Estamos ante la red de crimen cultural más compleja y sofisticada descubierta en Estados Unidos en más de medio siglo". Los medios no tardaron en calificar el caso como el Watergate del mundo de las antigüedades. Los principales diarios publicaron listas de objetos sospechosos, entre ellos 16 piezas que habían aparecido en el programa Pawn Stars entre 2011 y 2017. Se rescataron viejos fragmentos del programa, generando una oleada de críticas hacia la televisión por, sin querer, haber legitimado objetos manchados de sangre, simplemente por el encanto de su historia o precio. Un video viral mostraba a Reg Harrison negociando la compra de una espada que perteneció a un oficial confederado durante la Guerra Civil. El FBI confirmó que la espada fue robada de un museo en Virginia en 1992. En una breve declaración, Reg respondió: "Jamás conocí el verdadero origen de esas piezas. Si lo hubiera sabido, no las habría tocado". Pero para el público, eso ya no era suficiente. Comenzó la batalla legal. En el Tribunal Federal de Chicago, el juicio inaugural del caso Perseus se celebró el 17 de mayo. La Fiscalía presentó más de 2.000 páginas de pruebas, videos, diarios, fotografías, grabaciones y documentación, la mayoría proveniente del propio Frank Fritz. Entre los elementos más destacados: videos de seguridad que captaban la entrada clandestina de objetos a los almacenes durante la noche. Grabaciones de negociaciones entre los acusados y compradores confidenciales, con advertencias como: "No preguntes por el origen. Esta pieza tiene historia, pero es mejor no contarla". Una lista de decenas de asesinatos sin resolver, ahora vinculados directamente con objetos específicos. Una de las pruebas más contundentes fue un anillo de oro con incrustaciones de ópalo encontrado durante un allanamiento en un taller de restauración en Missouri. El análisis forense reveló restos de sangre compatibles con el ADN de una mujer desaparecida en Wisconsin en 2004. El objeto había sido vendido por $47,000 en una subasta en 2011. Frank Fritz, ahora reconocido como sobreviviente de un intento de silenciarlo, apareció mediante video bajo protección de testigos, relatando cada etapa de su investigación, desde la adolescencia hasta el momento en que cavó el sótano y desapareció. Habló pausadamente, con claridad. "Ellos pensaban que yo era solo un vagabundo entre trastos viejos. Pero yo sabía lo que buscaba. No eran antigüedades. Era la verdad". La sala quedó en silencio. El siguiente impacto vino del exterior. Tras la publicación de la lista de objetos incautados, los gobiernos de Egipto, Grecia, México y Turquía enviaron notas diplomáticas exigiendo una investigación y la devolución de patrimonio cultural nacional. Una estatua con cabeza de faraón, robada en Luxor en 1979, fue localizada en un almacén de Iowa. La UNESCO también intervino, solicitando una auditoría completa del sistema estadounidense de certificación de antigüedades y convocó una reunión de emergencia con representantes de museos, casas de subasta y arqueólogos. En Las Vegas, la sede de Pawn Stars se convirtió en símbolo del colapso de un imperio cultural. Los turistas seguían llegando, pero ya no con admiración. Venían a fotografiar el lugar donde se emitió el sueño americano y donde empezó a desmoronarse. Reg Harrison, agotado y presionado, se retiró de la vida pública. Su hijo Corey asumió temporalmente la dirección del negocio, intentando reformar los procesos, colaborar con el FBI y pedir disculpas al público. Mientras tanto, Frank Fritz iniciaba una nueva etapa en su vida. No acudió al tribunal. No apareció en público. Pero, a través de su abogado, envió un mensaje que fue transmitido por Televisión Nacional. "No me arrepiento. Si tuviera que empezar de nuevo, volvería a cavar ese sótano.
Volvería a registrar cada anotación, cada mapa, cada sueño inconcluso. Porque la verdad no se revela sola. Alguien tiene que remover la tierra y sacarla a la luz. Los investigadores del FBI bautizaron el cuarto bajo la biblioteca de Frank como el sótano de la luz, un espacio donde él solo logró lo que docenas de agentes no habían conseguido: conectar puntos que nadie pensó que estaban relacionados. Un lugar antes considerado producto de la paranoia, ahora convertido en símbolo de transparencia en el mundo del coleccionismo. Y, curiosamente, el caso aún no ha terminado. Un archivo descifrado del ordenador de Frank señala que aún hay al menos 7 piezas no recuperadas, albergadas en colecciones privadas de Europa, donde la legislación sobre patrimonio es más permisiva. El FBI confirmó que trabajará con Interpol para extender la operación a nivel internacional. Y como dijo Frank una vez, cuando cavas lo suficientemente profundo, no solo encuentras huesos. También encuentras la verdad. Junio de 2025. El nombre de Frank Fretz, antaño asociado a los tesoros olvidados en los almacenes del Medio Oeste de Estados Unidos, ahora aparece en las portadas de los medios internacionales, desde el New York Times hasta Der Spiegel, de Le Monde a NHK. Pero lo sorprendente es que nadie lo llama ya estrella de televisión. Ahora lo llaman el archivista, el guardián de la memoria extraviada. El último recolector honesto. El hombre que busca la verdad bajo el suelo podrido. El gobierno de los Estados Unidos, a través del Departamento de Justicia, lo reconoció oficialmente como colaborador civil destacado, alguien que ayudó a iniciar y guiar la Operación Perseus, la mayor investigación en la historia del país relacionada con el patrimonio cultural. El mundo empezó a reaccionar. Gobiernos europeos, que antes mantenían silencio sobre el comercio de antigüedades en el mercado privado, se vieron obligados a salir a la luz. La prensa italiana publicó una investigación independiente que revelaba que un museo privado en Milán conservaba 2 piezas incluidas en la lista de Frank, entre ellas un bajorrelieve romano robado de una iglesia en los años 80. En España, un aristócrata local, que había aparecido públicamente en subastas internacionales, fue acusado de haber adquirido un reloj suizo que se determinó como prueba en un caso de asesinato ocurrido en Pensilvania en 1995. Interpol intervino oficialmente. Se lanzó una operación llamada Reclam, en coordinación con 14 países, para revisar todas las antigüedades subastadas desde 1990. Los lotes importados bajo el rótulo de bienes culturales no identificados fueron ordenados a revisión inmediata. Mientras tanto, en Estados Unidos, comenzaron a aparecer nuevos testigos. Un testigo inesperado, Adna Hall. Esta mujer, residente en las afueras de Milwaukee, fue asistente administrativa en una gran casa de subastas entre 1996 y 2002. En una entrevista con CNN, rompió en llanto al relatar: vi el nombre de Frank Fretz en la lista de personas no admitidas. Cuando pregunté por qué, el gerente me respondió: ese tipo hace demasiadas preguntas. Si lo ves cerca, llama a seguridad. Ahora entiendo por qué. Edna declaró ante el FBI que muchos objetos estaban etiquetados como reposesión o transferencia de origen incierto y que los documentos falsos se imprimían dentro de la misma oficina. Una de las firmas en un lote de archivos de 1999 pertenecía a una persona actualmente imputada en el caso Perseus. Otra pieza más que encaja. Y una revelación aún más impactante vino del propio mundo de la televisión. Un exdirector de producción del programa Pawn Stars, que trabajó de la temporada 4 a la 9, envió una carta al FBI ofreciéndose a entregar más de 300 horas de grabaciones inéditas. Afirmó: vi objetos que me helaron la sangre. Cuando pregunté, me dijeron que eran reproducciones o que no debía hacer tantas preguntas. No quiero cargar con ese peso el resto de mi vida.
En uno de los videos nunca emitidos, se ve a Rick Harrison sosteniendo una pistola antigua y bromeando. Esta aún tiene sangre de verdad, probablemente. Pero lo que dejó helados a los investigadores fue que, al verificar el número de serie y cotejarlo con la base de datos federal, se confirmó que esa arma fue registrada en un caso de homicidio ocurrido en Kansas en 1988. La cuestión ya no era la ignorancia. La pregunta era: ¿acaso parte de la televisión de realidad fue infiltrada, utilizada por redes criminales para manipular antigüedades, falsificar orígenes y borrar huellas de crímenes? Frank Fretz, el hombre que encendió la mecha de la investigación, ahora vive bajo protección estricta. Aún así, mantiene sus costumbres, se levanta temprano, lee, escribe y responde cartas de los espectadores. Una de esas cartas, publicada públicamente, venía de un estudiante de 9º grado en Texas. No entiendo todo lo que pasó, pero sé una cosa: usted fue valiente. Yo también quiero crecer y encontrar algo correcto como usted encontró la verdad. Frank, según su abogado, rompió en llanto al leer la carta. En su respuesta manuscrita, escribió: no encontré todas las respuestas, pero sé esto: si uno se niega a mirar la oscuridad, entonces la luz nunca podrá entrar. Y entonces se reveló una última pieza, un archivo etiquetado como segunda versión. Según Frank, durante su investigación contactó a un personaje enigmático llamado O.R., supuestamente un ex asesor legal de una red de subastas internacionales con operaciones en Suiza, Dubái y Singapur. Este individuo le dejó un mensaje de advertencia. Lo que ves en Estados Unidos es solo la superficie. Lo demás está bajo el océano. Y créeme, ese océano no está en calma. El archivo titulado Segunda Versión contiene copias de correos electrónicos, nombres de organizaciones extranjeras, imágenes de almacenes en Malta y Zúrich, lugares que, según Fritz, almacenan antigüedades que jamás pueden salir a subasta pública. El FBI ha entregado los documentos a Interpol. Una nueva fase de la investigación internacional está por comenzar. Frank, en una nota final escrita a mano, enviada a su viejo amigo Mac Wolf, quien lo acompañó durante años en American Packers, escribió: ya no busco antigüedades. Busco las huellas de quienes han pisoteado la justicia. Si algún día ya no estoy, sigue mirando esos objetos y pregúntate, ¿a quién pertenecieron? Y en algún lugar, entre los mapas marcados, los diarios polvorientos y los juicios aún en curso, esa pregunta sigue esperando una respuesta. Julio de 2025, mediados del mes. En una sala segura de Zúrich, sede de la Oficina Regional de Interpol para Europa Central, varios agentes internacionales están sentados frente a una pantalla gigante. En ella, aparecen 3 letras temblorosas, escritas a mano en el diario de Frank Fretz. O.R. Estas 3 letras habían sido ignoradas entre cientos de páginas de documentos que Frank entregó. Pero después de que los correos electrónicos cifrados incluidos en el expediente segunda versión fueran descifrados, todos apuntaron a un nombre: Alodor Radack. Alodor Radack, asesor legal internacional, empresario y corredor de antigüedades, un hombre que jamás había aparecido en los medios tradicionales. Su expediente oficial está prácticamente vacío. Nacido en 1964 en Brno, antigua Checoslovaquia, se estableció en Viena en 1989 y luego vivió entre Dubái, Zúrich y Singapur. Sin redes sociales, sin fotos de prensa, sin entrevistas. Solo aparece en contratos legales gigantescos, como firmante en empresas consultoras que rotan entre paraísos fiscales. Frank Fretz escribió: lo vi una sola vez, en un almacén a las afueras de Ginebra. No estrechamos manos. No hubo presentación. Solo dijo: si sigues vivo dentro de 5 años, vuelve aquí. Si mueres antes, yo no tengo nada que ver.
La investigación comenzó a expandirse hacia Europa. Interpol, en colaboración con el FBI, creó un equipo conjunto llamado Operación Archon, con el objetivo de determinar el papel de Oliver Ruddock en una red de tráfico internacional de antigüedades. A través del análisis de discos duros que Frank dejó, se descubrieron al menos 42 objetos con procedencia dudosa que fueron vendidos en subastas donde Ruddock tuvo un papel financiero o legal. Entre ellos, una estatua del dios Horus de 1,2 metros, desaparecida del Museo de El Cairo en 1997. Una ánfora griega supuestamente robada del yacimiento arqueológico de Vergina, que apareció en una colección privada en Francia. Una katana samurái del periodo Edo, hallada en un almacén en Osaka, pero vendida por una empresa registrada en Panamá. Todos estos negocios tenían algo en común, fueron validados legalmente por una firma internacional de abogados cuyo representante legal era Oliver Ruddock. Un hallazgo estremecedor, el archivo Silent Vaults. En uno de los discos duros adjuntos al archivo de Frank, los analistas de datos descubrieron una carpeta titulada Silent Vaults, con más de 1.200 archivos PDF y vídeos. Su contenido incluía escaneos de pasaportes falsos con múltiples nacionalidades, listados de transferencias bancarias desde cuentas en Islas Caimán, Malta y Qatar, imágenes del interior de bóvedas privadas en Noruega, Islandia y Turquía, con estantes etiquetados como Cliente Privado 112, verificado por OR. Un video de 27 minutos mostrando una transacción secreta en una mansión a las afueras de Ginebra. En él, se exhiben al menos 5 objetos reclamados por Interpol y un hombre alto, canoso, con el rostro difuminado, pero cuya voz coincide en un 98% con una grabación realizada en secreto por Fritz. La gran pregunta, ¿quién protege a Ruddock? ¿Por qué un hombre sin cargo oficial puede acceder a subastas privadas en 3 continentes? ¿Por qué cada objeto sospechoso tiene un certificado legal con vínculos a su red? Un investigador veterano de Interpol dijo en una reunión confidencial: ya no hablamos solo de contrabando de antigüedades. Estamos ante un sistema de lavado de dinero, legalización de bienes robados y protección legal encubierta para la élite global que colecciona en la sombra. Según los documentos de Frank, Ruddock tuvo relación directa con al menos 3 figuras de alto perfil en los medios y el entretenimiento estadounidenses, incluyendo a un exproductor ejecutivo de programas de televisión. Esto plantea una duda grave: ¿alguien en la industria del entretenimiento sabía, o incluso facilitó, esta red? Frank Fritz, de testigo a símbolo de resistencia ante el poder. En un nuevo video publicado recientemente, grabado por Frank antes de desaparecer, él declara: no todos los que poseen antigüedades son criminales. Pero si están dispuestos a no saber de dónde vienen, a cerrar los ojos cuando ven sangre en una espada antigua, entonces también son parte del crimen. Y entonces llega un giro desde Polonia. El 26 de julio, un medio de investigación en Varsovia reveló que entre sus archivos, enviados hace 5 años por un evaluador, se encontraba documentación sobre una organización llamada Ordo Relicta, abreviada como OR. Los archivos describen un grupo clandestino de coleccionistas, abogados internacionales y magnates, activo desde finales de los años 80. Su objetivo declarado: preservar, pero en la práctica, acaparar y controlar antigüedades extraviadas o robadas, fuera del alcance del dominio público. El nombre de Oliver Ruddock aparece en numerosos registros como fundador de Ordo Relicta. Cuando se le preguntó al FBI, respondieron escuetamente: estamos ampliando la investigación. Mientras tanto, Frank Fritz, aún bajo protección, colabora con asesores culturales de la ONU. Comparte métodos para detectar conexiones entre objetos robados y bases de datos públicas. En Washington, D.C., circula una petición que ha ganado fuerza. Incluyan a Frank Fritz en el Museo Nacional de Historia,
no como estrella de televisión, sino como el hombre que salvó la memoria más importante que el mundo había olvidado. Principios de agosto de 2025. Mientras los agentes internacionales estrechan el cerco en torno a la red Ordo Relicta, los medios estadounidenses se ven sacudidos por una ola de conmoción sin precedentes. Una investigación interna en uno de los conglomerados de producción televisiva más importantes de California, responsable de varios reality shows de éxito, incluidos American Pickers y Pawn Stars, filtra un documento ultraconfidencial de 78 páginas. En él, 3 altos ejecutivos son acusados de haber recibido financiamiento encubierto de una empresa fantasma ubicada en Zúrich, identificada como vinculada a Oliver Ruddock. El monto, según estimaciones preliminares, asciende a $4,2 millones, blanqueados mediante paquetes de patrocinio publicitario para programas de televisión centrados en subastas, coleccionismo y antigüedades. Lo más preocupante, estos fondos incluían la condición de control positivo del contenido. En otras palabras, Ruddock y sus socios tenían permiso para influir en los contenidos, sugerir qué objetos mostrar y controlar cómo se narraba su procedencia. Una forma de blanqueo cultural, en la que antigüedades de origen incierto se adornaban con relatos atractivos y se legitimaban ante millones en la televisión nacional. Uno de los correos electrónicos filtrados lo expresa claramente. La katana Edo aparecerá en el episodio 4. Indiquen que fue descubierta en un almacén en Fresno. No mencionen al dueño anterior. Inmediatamente, el Congreso de Estados Unidos exige una audiencia especial. La Comisión de Cultura y Medios cita a representantes de al menos 5 productoras, 2 cadenas de cable y varias figuras que participaron en dichos programas. En la audiencia del 8 de agosto, un exeditor de Pawn Stars declara ante cámaras: recibíamos listas de objetos por parte de los patrocinadores, junto con guiones preliminares, nombres de personas al azar que aparecerían en pantalla y, a veces, instrucciones como no hagan muchas preguntas. Pensábamos que era solo entretenimiento. Nunca imaginamos lo que había detrás. La reacción pública fue de estupor absoluto. La verdad se revelaba por capas. Y una nueva frase comenzaba a repetirse en los noticieros. La televisión convertida en fachada para una red internacional de tráfico de antigüedades. Simultáneamente, Frank Fretz, el hombre que inició todo, comienza a recibir amenazas. Aunque permanece bajo el programa de protección de testigos del FBI, Frank sigue colaborando activamente con los investigadores internacionales, enviando documentos y analizando conexiones entre objetos aún no recuperados. Pero el 10 de agosto, se activa una alarma de seguridad tras detectarse un dispositivo de rastreo oculto en un paquete enviado a su residencia secreta. El artefacto, escondido dentro de un libro envuelto en periódico, se activaba mediante una señal de radiofrecuencia baja, tecnología empleada en operaciones de espionaje. El análisis preliminar indica que el remitente se hacía pasar por un coleccionista suizo, sin identidad verificable. El FBI reubica inmediatamente a Frank en un nuevo lugar seguro en Colorado. Sin embargo, los investigadores creen que la red de Ruddock aún mantiene una célula activa dentro de Estados Unidos. Una fuente confidencial proporciona una lista de posibles enlaces entre Ordo Relicta y los medios estadounidenses, un veterano productor de televisión en Los Ángeles, un crítico de arte de renombre y un comunicador que entrevistó en varias ocasiones a Reg Harrison. En uno de los apuntes personales de Frank, aparece una frase escrita a mano. No es solo comercio. Están reescribiendo la historia. La investigación entra en fase de cooperación multinacional. En una cumbre urgente celebrada en Bruselas, representantes de 16 países acuerdan compartir sus bases de datos sobre patrimonio cultural, archivos de arte y crear un banco global de datos de bienes culturales.
La herramienta, respaldada por tecnología de IA, permitirá rastrear el origen y analizar el ADN material de miles de piezas provenientes de museos y colecciones privadas. Frank, aunque no aparece en persona, emite un mensaje grabado. Cada objeto robado es una memoria arrancada de la historia de la humanidad. Si no lo encontramos y lo devolvemos, no solo perdemos una reliquia, perdemos nuestro pasado. Pero otro golpe conmociona al caso, la muerte repentina de Johanna Wells. El 14 de agosto, Johanna es fiscal y una de las primeras personas en recibir material confidencial de Frank, es hallada muerta en su apartamento en Chicago. La causa oficial inicial es un accidente cerebrovascular, pero un informe forense preliminar revela presencia de químicos desconocidos en la sangre. Aunque la policía no lo ha declarado un asesinato, el FBI ha iniciado una investigación especial. Johanna poseía copias de documentos sensibles, incluyendo el llamado mapa del subsuelo, un esquema que clasifica lugares donde se ocultarían antigüedades fuera del alcance de la jurisdicción actual. Antes de morir, Johanna dejó un pendrive guardado en una caja fuerte de banco, destinado a su amiga y abogada, Helen Morrow. En la nota adjunta, Johanna escribió: si no logro entregárselo a Frank o al FBI, llévalo a la oficina de Unidroid en Nueva York. La verdad necesita almacenarse en un lugar donde nadie pueda borrarla. La muerte de Johanna desata una nueva pregunta aterradora. ¿Quién será el siguiente? Frank vive bajo vigilancia constante las 24 horas. Aún así, insiste en seguir colaborando, escribe a diario en su diario, estudia catálogos de piezas no recuperadas, como si supiera que la batalla contra la oscuridad está lejos de terminar. En un papel doblado entregado a su abogado, Frank escribió una sola frase: si desaparezco, cuéntalo todo. 20 de agosto de 2025. En la ciudad de La Haya, capital jurídica del mundo, la Corte Penal Internacional, CPI, emitió inesperadamente una orden de arresto global contra Oliver Ruddock, acusado de crímenes contra el patrimonio cultural de la humanidad, lavado de dinero transnacional y organización sistemática del tráfico ilícito de antigüedades durante más de 3 décadas. Por primera vez en la historia, un individuo que no es criminal de guerra ni está involucrado en conflictos armados es procesado por destruir la memoria colectiva de la humanidad. Según el pliego de acusaciones, bajo el liderazgo de Radek, Ordo Relicta, traficó más de 700 piezas arqueológicas y monumentos robados de 19 países. Legalizó documentación falsa a través de al menos 34 empresas fantasma establecidas en 9 paraísos fiscales. Utilizó los medios de comunicación masiva para blanquear el valor cultural y borrar el origen histórico de las piezas. Radek no se entregó. Pero ya no podía seguir escondido. Se puso en marcha una operación internacional con el nombre en clave Operación Eco Perdido, coordinada por Interpol y Europol, con seguimiento de flujos financieros, entradas y salidas migratorias falsas y análisis de imágenes satelitales. El 23 de agosto, un avión del cuerpo de élite suizo aterrizó en Tirana, capital de Albania, con equipos de rastreo térmico aéreo. El objetivo, una antigua abadía abandonada, comprada discretamente por Radek a través de una sociedad pantalla en 2009. El 24 de agosto, a las 3:16 de la mañana, equipos conjuntos de Suiza, Albania e Italia irrumpieron en el recinto y detuvieron a Radek en un depósito subterráneo, donde se encontraron más de 130 piezas arqueológicas no catalogadas, incluyendo 2 estatuas egipcias desaparecidas desde 1981. Evidencia incautada. 17 piezas con alerta roja de la UNESCO. 94 objetos que habían sido subastados legalmente, ahora bajo sospecha. Un servidor con más de 2 TB de datos cifrados. Simultáneamente, Frank Fretz reapareció públicamente tras 5 meses en el anonimato.
El 25 de agosto, en una conferencia de prensa especial en Nueva York organizada por el FBI, Interpol y el Departamento de Cultura de Estados Unidos, Frank apareció por primera vez frente a cientos de cámaras. Delgado, con barba blanca, pero mirada firme, subió al podio y dijo: «Antes fui un cazador de chatarra. Hoy soy quien recoge los fragmentos del pasado robado». El auditorio se puso de pie y aplaudió. Frank explicó que durante 30 años investigó en silencio los vínculos entre antiguos crímenes, subastas dudosas y cómo las antigüedades desaparecidas reaparecían mágicamente en manos de élites. Cuando descubrió el nombre de Radek, fue amenazado, perseguido, pero siguió adelante. «Si no hablaba yo, nadie más lo haría», afirmó. El juicio contra Radek está previsto para noviembre. La Fiscalía de la CPI está reuniendo evidencia de 29 países, incluyendo Vietnam, donde una estatua de Buda desaparecida en 1975 fue encontrada en un almacén de Ordo Relicta en Bélgica. Abogados internacionales consideran que este proceso marcará un precedente para la definición de crimen cultural en el derecho internacional moderno. Un fiscal italiano declaró: «Radek no solo robó objetos. Robó historia, identidad, memoria y el alma espiritual de culturas enteras». Frank, de testigo a símbolo global. Una docuserie de 6 episodios titulada El último que persiguió la memoria está siendo producida por Netflix en colaboración con National Geographic. En la presentación oficial, el productor declaró: «Tenemos superhéroes en el cine. Pero en la vida real, hubo un hombre con una camioneta vieja y un sombrero desgastado que rescató el patrimonio de la civilización humana». Simultáneamente, el Museo Smithsonian en Washington anunció que reconstruirá la sala secreta bajo la biblioteca de Frank, replicando su estructura, iluminación y los hilos rojos con los que conectó las pistas. El lugar donde el mundo conoció a un investigador que no necesitó armas ni poder para hallar la verdad. Pero la historia aún no termina. En una entrevista exclusiva con The Guardian, Frank dijo en voz baja: «No creo que Radek sea el único. Hay otros. Gente que sabía y cayó. Gente que brindó sobre artefactos robados y aún así daba discursos éticos en televisión». Y cuando le preguntaron si pensaba retirarse, solo sonrió. «Tardé 30 años en encontrar la verdad. Tal vez me lleve 10 más descubrir todos los culpables. Pero sigo vivo y todavía tengo papel, lápiz y mi mapa». Noche del 26 de agosto. Frank Fritz salió solo de la conferencia de prensa. No abordó el vehículo escolta del FBI. Subió a su vieja camioneta, la misma que lo acompañó durante su investigación. En el parabrisas, una carta de una niña de 11 años. «Tío Frank, gracias a usted quiero ser guardiana de antigüedades cuando sea grande». En la radio del coche sonaba una canción antigua, suave, melancólica, como el eco de siglos de historia recién recuperada. En un mundo donde los programas de telerrealidad suelen limitarse al entretenimiento, donde los objetos antiguos se valoran solo en cifras secas, la historia de Frank Fritz se ha convertido en algo completamente distinto. Ya no se trata de negociaciones animadas junto a la caja registradora, ni de los focos del canal History, sino de la luz de la verdad, iluminando rincones que nunca antes habían sido tocados. Comenzó su camino como un recolector de memorias, viajando de un pueblo a otro, aparentemente para comprar y vender, pero poco a poco, cada grieta en los objetos antiguos lo condujo a un laberinto de secretos enterrados durante décadas. Frank Fritz no fue un agente, ni un abogado, ni mucho menos un héroe. Pero él, con un lápiz desgastado, mapas de papel hechos a mano y un corazón que jamás se rindió, logró lo que todo un sistema internacional ignoró: desenmascarar una red que manipulaba la memoria de la humanidad en nombre del poder y del beneficio económico.
Desde estatuas egipcias robadas hasta una sala subterránea llena de hilos rojos y expedientes, desde correos electrónicos encriptados hasta noches enteras escapando entre sombras, todo esto ya no es una novela. Es realidad, escrita con sangre, sudor y la soledad de un hombre que sobrevivió en el límite entre la verdad y la muerte. Y quizás, después de todo, lo más importante no sea cuántas piezas fueron recuperadas ni cuántos culpables fueron arrestados, sino una pregunta aún mayor. ¿Seguimos teniendo el coraje de mirar hacia el pasado y protegerlo cuando hay quienes intentan comprarlo con dinero? Si la historia de Frank Fretz te hizo reflexionar, si este viaje te dejó con la sensación de que aún hay verdades que no se han contado, entonces no te quedes en silencio. Suscríbete al canal, porque historias como esta, aquellas que nadie se atreve a contar, aquellas protagonizadas por personas que nadie imaginó que alzarían la voz, aún están por contarse. Y tal vez, seas tú quien lleve esa luz hacia adelante. Gracias por acompañarnos en este recorrido. Nos vemos en las próximas historias, donde la verdad siempre tendrá un lugar y la memoria jamás será olvidada.